acompañándonos. Gloria al Señor. Estamos felices, estamos gozosos, amén. Estamos en el mes, de acuerdo a la palabra que nuestro pastor ha decretado, mes de cambio de ADN, amén. Mes del cambio del ADN. Veníamos de un mes de buscar la intimidad con el amado, veníamos de un mes de buscar la presencia del Señor, de acercarnos, de estar más cerca, de tener un encuentro aún más íntimo, no solamente una o dos oraciones al día, sino de que nuestra vida hable de una comunión constante, de una intimidad constante con Él. ¿Amén? Esa fue la palabra del mes pasado. Y este mes, el pastor ha profetizado sobre la iglesia la palabra del mes del cambio del ADN. ¿Amén? Y cuando pensaba en este mes del cambio del ADN, lo primero que pensé que no era un tema fácil para hablar, que no era una palabra sencilla, que tal vez suena hasta raro, porque pocas veces hablamos de la palabra ADN. ¿Amén? A veces nos parece que el ADN solamente se utiliza para determinar en un crimen quién mató a quién, o para determinar si tal persona es hija de tal otra. Nos parece que solamente el ADN se utiliza ahí por televisión, como veíamos el otro día, este joven que había estado durante 30 y pico de años desaparecido, era uno de los chicos que fue hijo de este matrimonio que fue asesinado durante la dictadura. Pero si el Señor quiere hablarnos de ADN, seguramente es porque hay algo importante que quiere decirnos. Creo que el ADN no es un tema menor, no es un detalle solamente en nuestras vidas, porque este ADN que vamos a ver tiene muchas cosas, tiene mucho contenido, tiene mucha información que está en nuestra vida, que está en nuestro ser, que está en nuestro cuerpo, que puede determinar de aquí en adelante cómo continúa el resto de tu vida si tomamos realmente el peso a la palabra que tenemos este mes. ¿Amén? Quiero invitarlo a que vaya abriendo su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. El libro de Crónicas hace una cronología a través del tiempo, donde va contando cómo fueron los reinados de los distintos reyes que hubo en este caso sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Israel. Vamos a ver capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas, un poquito nada más acerca del reinado del rey Josías, este niño que comenzó a reinar con tan solo 8 años. Amén. Acompáñenme en la palabra, vamos a introducirnos en este tema para ir dándole forma a esta noche de ADN. Dice, Segunda de Crónicas 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos, escuche bien, de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Verso 18, nos adelantamos. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Este libro había sido encontrado en la casa del Señor, luego de haber sido reparada. Dice, me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Verso 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, la Biblia, rasgó sus vestidos. Verso 30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó
a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Verso 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Verso 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron, dice la palabra, de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Declaramos esta palabra hoy sobre la iglesia. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos gracias por este día, por esta palabra, por este tiempo. Clamamos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo y no mi boca, enseñando a la iglesia, ministrando a la iglesia, trayendo palabra de cambio, trayendo palabra de bendición, Señor. Yo simplemente abriré mi boca y confío en que tú la llenarás. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, por tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es un poquito la historia del rey Josías. 8 años tenía el pequeño como cuando comenzó a reinar. Su padre, cuenta un poquito más atrás la historia, había sido asesinado y habían decidido, el pueblo mismo decidió que Josías debía continuar, debía heredar el trono. 8 años tenía este pequeño y hemos leído en algunos versos, hay mucho más para leer, pero hemos leído en algunos versos cómo fue el reinado de Josías, todos los cambios que él fue introduciendo en aquella tierra. Le tocó limpiar Judá y Jerusalén, 2 ciudades sucias en ese momento, malditas. Había baales, había estatuas, había esculturas. Él tuvo el arduo trabajo de romper con esa vieja estructura, de modelar, de destruir. Tuvo que recuperar la palabra. La Biblia estaba ahí tirada en el templo, no se usaba, nadie ya la conocía. Le trajeron la palabra y cuando él la oyó realmente rasgó sus vestiduras, dice la palabra, rasgó su corazón, porque no podía creer lo que realmente decía la palabra comparado a lo que se estaba haciendo en aquel lugar. Estos fueron los cambios del rey Josías, este niño que reinó 31 años reinó en Jerusalén. A su vez decretó y logró que cada persona que vivía en aquel lugar debía honrar a Dios, debía pactar con Dios una vida de integridad, una vida de caminar derechos realmente, de acuerdo a lo que decía la palabra. Amén. Pero nos vamos a remontar, vamos a leer 2 versículos antes, porque realmente llama la atención todo esto que hizo Josías. Ahora vamos a analizar qué es lo que hizo su padre y qué es lo que hizo su abuelo, para que podamos entender un poquito más esto del cambio de ADN. Amén. Verso 1 del capítulo 33. Ahí nomás damos vuelta a la página. Dice, reinado de Manasés. Manasés había sido el abuelo de Josías. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos al verso 21. Reinado de Amón. Ya había muerto Manasés, le sucede su hijo Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés, como había hecho Manasés su padre. Y el pueblo de la tierra, dice el verso 25 más abajo, puso por rey en su lugar a Josías. Amén. Josías, vemos que había llevado un cambio radical al pueblo. Vemos que había logrado instalar una transformación. La palabra dice que él quiso hacer lo mismo que hacía su padre David, pero David no era su padre biológico, inmediato, no era después, era mucho más atrás, era su tatarabuelo allá, muy lejos. Pero con tan solo 8 años, él pudo ver la maldad de su padre Amón, que solamente había estado 2 años en el reinado y terminó asesinado. Tal vez ni conoció a su abuelo, a Manasés,
que reinó durante 55 años, pero de alguna forma él sabía por el pueblo seguramente, él conocía cómo había sido el reinado de su abuelo. Él tampoco quiso llevar adelante un reinado como el de su abuelo Manasés. Él quiso introducir un cambio, él quiso hacer las cosas diferentes. Él quiso que a partir de su reinado haya una diferencia, haya un quiebre en Jerusalén. Él volvió a restaurar la casa, él volvió a la Biblia, a la palabra, a que se leyera la palabra dentro de la iglesia. Él rompió estatuas, rompió baales. Ahora, esto era lo que había dentro de este jovencito de Josías. 8 años tenía nada más. Y ahí es cuando aparece esta famosa palabra de este mes, que es la palabra ADN. Lo voy a leer porque por ahí la definición la tuve que realmente buscar ahí en internet, a ver qué era realmente el ADN. Uno sabe qué es lo que llevamos en la sangre, en el cuerpo, en las células, pero vamos a ver bien la definición. Dice que el ADN es el que lleva la información de las células a través de sus unidades, que son los genes. El ADN tiene la responsabilidad de tomar las características de una célula y transmitirlas a la nueva célula en un proceso de división. Las células se dividen y este ADN es el responsable de transmitir toda esa información a la célula siguiente. Y así, a lo largo de todas las generaciones, ese primer ADN que hubo en un comienzo, porque luego de ver la maldad en la palabra yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser si cuando Dios creó al hombre, mujer, los creó, dice a su imagen y a semejanza, Ahora, el ADN que contiene la maldad, el ADN que contiene las maldiciones, ahora podemos hablar de esto, ese ADN, toda esa información genética, ¿estaba en ese primer ADN que Dios instaló en la tierra? No, no estaba. Ese ADN era puro, ese ADN era bendito, ese ADN era totalmente celestial y espiritual, era el ADN del cielo, estaban creados a imagen y a semejanza, la sangre de ellos tenían el contenido de Dios. Entonces, en este proceso de división de células, el ADN pasa de una generación a la otra, de nuestros hijos a nuestros nietos, de nuestros nietos a nuestros bisnietos, y así sucesivamente. Y así es como nosotros vemos que muchas veces heredamos el físico, heredamos el color de ojos, heredamos el pelo, heredamos en algunos casos la altura, y muchas veces sucede que un hijo hereda características que no son de su padre, sino aún de su abuelo o de su bisabuelo. En casa tenemos una altura todos normales, digamos, por llamarlo de alguna forma. Javier, que es mucho más alto que nosotros, no sale a mi papá ni a mi mamá, sale a mi abuelo, que medía casi 2 metros. Entonces, lo que de una generación a otra no pudo pasar, el ADN aún estaba ahí en la sangre y sí puede repetirse generaciones después. ¿Me va entendiendo? ¿Amén? Pero lo interesante de esta historia y lo interesante de este mes de cambio de ADN es entender y comprender como iglesia que el ADN también incluye, transmite y traspasa de una célula a otra, de una persona a otra, de una generación a otra, otro tipo de información, aún más finito de analizar y más interesante. En el ADN también se contienen las maldiciones generacionales. En el ADN también se transmiten enfermedades hereditarias y genéticas. Por eso a veces decimos, y yo tengo diabetes, pero mi mamá también tenía diabetes y mi abuelo también tenía diabetes. Esa enfermedad que se transmitió y que se traspasó de una generación a otra, están contenidas en este ADN. Esa información que no se anuló, sigue pasando de una persona a otra. Heredamos el carácter, heredamos la manera de ser, heredamos el temperamento. Yo anoté apenas algunas. Gustos por ciertas cosas, inclinaciones del corazón, inclinaciones sexuales. Vemos a veces familias atormentadas por el lesbianismo o la homosexualidad.
Y muchas veces decimos, su papá era así, su abuelo. ¿Por qué? Porque esa información fue traspasada en el ADN. Esa genética que había en los antepasados fue pasando de uno a otro y así sucesivamente. Después vamos a hablar un poquito más adelante a ver si es posible cambiar, anular o suspender este ADN. También heredamos a través del ADN habilidades, talentos, capacidades, maneras de hacer las cosas, gestos. Y esa información va pasando de unos a otros. Estaba escuchando el otro día en televisión cuando encontraron a este muchacho de Olavarría, que es nieto de la señora esta Carlotto, que sus padres fueron asesinados en la dictadura. Y este chico que es músico, tenemos un amigo en común con él que es músico también de Olavarría, y me llamaba poderosamente la atención esto, que su papá, que él ni siquiera lo conoció, que era de allí del sur de nuestro país, él era músico cuando se fue a vivir a La Plata y luego en el proceso lo mataron cruelmente y lo asesinaron. Él era músico, dirigía una banda, un grupo, tenía una inclinación por el arte, por el diseño, por la música, por los instrumentos. Y precisamente este chico contaba que aún sin saber quién era su padre, cuando él recibió la noticia de que era hijo de desaparecidos, él estaba tocando el piano porque es director de música y profesor ahí en el conservatorio. Y su familia que lo crió, ninguno le gusta la música, ni tiene una orquesta, ni tiene una banda. Para tener el ADN adentro nuestro, no necesitamos conocer de dónde venimos siquiera. Él no conoció a sus padres, pero hay algo que está dentro de él, que es el ADN, que ha transmitido esa información a lo largo de los años, que quedó en su cuerpo, que quedó en su sangre, en su piel y en sus huesos, que hace que tenga ciertos gustos, ciertas inclinaciones, ciertas preferencias. Y este Josías tenía el ADN de su padre, de Amón, tenía el ADN de su abuelo, que era Manasés. Y si él hubiese respondido a su propio ADN, hubiese tenido un gobierno maldito como el que tuvo su padre y su abuelo. 57 años tuvo que sufrir aquel territorio de un gobierno malvado, lleno de ídolos, lleno de estatuas, lleno de esculturas. 57 años padeció aquella tierra, la maldad, en Jerusalén. No necesitamos saber mucho de política para entender que cuando el gobierno es malo o ha sido malo, el pueblo ha sufrido, el pueblo ha padecido, el pueblo ha tenido necesidades, dolencias, aflicciones. Porque la bendición y la maldición, ¿cuántos entendemos esto? Entra por la cabeza. Dice la Biblia que la unción desciende por la cabeza del sacerdote, desde el pelo, pasa por la barba y luego a las vestiduras. Así que en estos 57 años de gobierno maldito, el pueblo también la pasó mal. Ahora, ¿es posible que cambiemos este ADN? ¿El ADN se puede cambiar? ¿Se puede modificar? ¿Tenemos que cambiar todo nuestro ADN? Porque seguramente hay cosas con las que estamos conformes y no tenemos por qué cambiarlas. Yo no las quiero cambiar. Hay una ciencia que es la ingeniería genética. Es una ciencia que se utiliza para alterar el ADN, para modificarlo, para transformarlo. Y esta ingeniería genética es la que se usa en los animales. Cuando vemos perros de razas agresivas, es porque genéticamente los han formado, los han creado, han cruzado razas y los han alterado para que respondan de esta forma. Aún estuve chusmeando un poquito ahí en internet y aún ocurre esto de la ingeniería genética con las semillas, con los sembrados, para que una planta dé más rinde que otra, se puede alterar.
Es posible alterar este ADN. Hay un ADN en esas células que están en las plantas, en los seres vivos, y la ingeniería genética puede alterarlos. Entonces, yo pensaba esto, si ocurre en lo natural, ¿hay algún impedimento para que ocurra en lo espiritual? Porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, nada. Además, si el pastor dice que es el mes del cambio de ADN es porque se puede cambiar. Yo también pensaba eso, ¿amén? ¿Cuántos entendemos esto? Si pasa en lo natural, puede pasar en lo espiritual. No hay imposibles para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que Dios no pueda transformar. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar este ADN? ¿Cómo hacemos para transformar este ADN? ¿Cómo hacemos para modificarlo? Yo creo que si realmente como iglesia entendemos la importancia de alterar nuestro ADN, de modificarlo, de introducirle células espirituales, esta palabra va a ser muy importante y de mucha bendición para nuestras vidas. Porque hay cosas en nuestro ADN que nosotros sabemos que no hubiésemos querido que estén, pero están. Hay herencias que han caído sobre nuestras vidas y no las hemos elegido nosotros. Están ahí porque están en el ADN. Quiero compartir con ustedes 3 claves o 3 herramientas que podemos utilizar como iglesia para cambiar este ADN, para alterar este ADN. Amén. La primera es escoger, tomar las cosas buenas de nuestro pasado, de nuestros padres, los abuelos, bisabuelos. Esa es la primera herramienta. Tomar lo bueno, porque todo no es malo. Claro que no. Si estamos donde estamos es porque todo no es malo, es porque hay cosas buenas, hay mucho por rescatar. Entonces lo primero es eso, lo primero es que tu vida y la mía tengan la actitud de decir, bueno, vamos a tomar lo bueno, hay muchas cosas buenas. Y por más mala que sea una persona, por más malvada que haya sido, por más errores que tenga una persona, siempre hay cosas buenas para tomar. Siempre hay cosas buenas que podemos rescatar del otro. Aún digo esto si nuestros padres o nuestros abuelos y demás no son cristianos, no conocen al Señor. Toda la gente que está allá afuera y no conoce al Señor no tiene todo malo, tiene muchas cosas buenas. Vieron que muchas veces nos cruzamos con gente y tenemos una relación, una amistad, lo que sea, y decimos, qué lástima, lo único que le falta es ser cristiano. Qué persona agradable, porque el que está allá afuera también tiene principios de vida. También tiene una educación, también lleva muchas veces una vida sana. Estar aquí adentro no significa que seamos sanos muchas veces, ¿amén? Primero entonces, tomamos de nuestros padres, nuestros abuelos y demás que van para atrás, todo lo bueno. Realmente me tocó mucho esta palabra, me llegó mucho. Toda esta semana estuve pensando en esta palabra y me puse a pensar en los que están atrás mío. Pensé en mi papá, en mi mamá, pensé en mis abuelos y me acordaba de mi abuelo paterno, por ejemplo. Y te cuento esto para que vos también puedas hacer un análisis con tu vida y con tus familiares. Y si bien tanto mi abuelo paterno como mi abuela, ellos murieron los dos en manos de brujos, de curanderos, en cuestión de 1 año y medio, el diablo había logrado acabar con sus vidas. Si bien ellos se inclinaron al curanderismo, a la hechicería, a estas prácticas satánicas, porque visitaban frecuentemente. Me acuerdo de mi abuelo como una persona honesta, me acuerdo de mi abuelo como una persona trabajadora, me acuerdo de mi abuelo como una persona que no tenía deudas, me acuerdo de mi abuelo como una persona honrada en el pueblo, y yo quiero tomar eso de ese ADN. Yo no quiero eliminarlo, me quiero quedar con esas cosas, porque esas cosas sí son buenas. Y yo las tengo en mi sangre. Ahora lo que tengo que hacer es tomarlas, elegirlas, hacerlas parte de mi vida. Josías sabía lo que había en Amón, su padre, sabía lo que había en Manasés, su abuelo, pero él dijo, yo quiero tomarlo de mi antepasado, quiero tomarlo de David, quiero tomarlo de aquel guerrero que venció, que batalló, que tuvo un gobierno de bendición y de prosperidad. Podemos hacer lo que hizo Josías, podemos elegir lo que hay en el ADN de los que están atrás nuestro. Y pensaba también por la otra parte, la parte de mi mamá.
Hoy está mi abuela, que ha venido por primera vez, así que estoy muy contento que está en este lugar. Le damos la bienvenida. Estamos felices de que esté. Amén. Le damos un aplauso, sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es una gran guerrera de muchos años. Llegamos al camino del Señor. Fue la primera, fue la pionera y aquí está el resto. Ha sido una guerrera toda su vida. Tiene una enfermedad que padece hace muchos años. Ella es diabética, pero nadie se entera. Ella camina, va, viaja. Cuando vemos que no está es porque se aplica la insulina y vuelve a salir como si nada ocurriera. Yo quiero el ADN de ella. Amén. Quiero lo que hay en ella. Y pensaba en su papá. Porque ella tiene una historia muy linda. El papá de mi abuela, mi bisabuelo, que no lo conocí, era sirio-libanés, es de Siria, vino en el barco directamente de allá. No es hijo de sirio, no, él es sirio. Él vino en el barco. Él era un guerrero, allí era un soldado, vino con heridas de bala. Y llegó a esta tierra, se casó con una alemana, tuvieron hijos, y aquí en Francisco Madero él tenía una gran casa. Yo ni llegué a conocerlo, por supuesto, tenía una gran casa de ramos generales, era un gran comerciante, era un gran vendedor, él era una persona próspera, él tenía una economía estable, él tenía un sulky en aquella época, cuenta mi abuela, y se recorría todas las estancias y los campos y a las estaciones de ferrocarril, y entraba a los campos y vendía, y luego de que vendía venía con el dinero y esperaba porque llegaba el embarque con todas las telas y los zapatos y jabones y no sé cuántas cosas que vendía. Y esa era su actividad. Entonces yo pensaba y yo digo, yo quiero la prosperidad de mi bisabuelo. No lo conocí, no sé quién es, solamente tengo fotos de él ahí que hay en casa y que la abuela nos ha mostrado, pero yo quiero el ADN de mi abuelo. Yo quiero la prosperidad de mi bisabuelo, perdón. Yo quiero ser un gran comerciante como él, quiero ser un hombre próspero, quiero ser un hombre de negocios. Él era un turco de esos que a veces vienen a la Argentina y prosperan y avanzan y caminan y batallan. Él, Ismael Mahomed se llamaba y pensamos que ni sabemos si ese era el nombre, porque bueno, vio cómo son los turcos, capaz que hasta se cambió el nombre por las dudas que lo descubran. Pero bueno, Ismael Mahomed Salem era él. Y yo quiero el ADN de él, no lo conocí, pero lo quiero, lo anhelo. Entonces, primer paso, elijo el ADN de mis antepasados, yo elijo el ADN de él. Elijo la honestidad de mi otro abuelo, pero también tengo que tener presente que tengo que renunciar al ADN que habían mis antepasados, que no me va a bendecir. Porque en este caso no sabemos, quién sabe qué enfermedades hay en aquel lugar. Estamos hablando del otro lado del mundo. Y eso vino hasta aquí a la Argentina y hoy está en nuestra vida, está en nuestra sangre, está ese ADN. Punto número 2. Acompáñenme al libro de Hechos 13:7. Libro de Hechos 13, verso 7. Vamos a ver cuál es el segundo punto para alterar nuestro ADN, para cambiar lo que hay en nosotros. Libro de Hechos 13, verso 7. Dice, ¿estamos ahí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué dice? Su fe. ¿Están ahí, amén? ¿No? Entonces me equivoqué yo. ¿Sí? Me equivoqué yo. ¿Dije Hebreos? Ah, bueno, era para ver si estaban atentos nada más. Hebreos 13, perdón, iglesia, libro de Hebreos. Hebreos 13, verso 7. Con razón. Amén, no iban a decir ni por casualidad. Hebreos 13, 7. Busquen tranquilos. Hebreos 13. Ahora sí estamos ahí. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Este es el segundo paso para mutar nuestro ADN, para alterar nuestro ADN. Ser imitadores, y esto no tiene nada de malo. Ver el caminar de nuestros pastores, de nuestros siervos, que hoy no están en este lugar. Ver cómo caminan ellos, ver el corazón de ellos, poder ver la integridad que ellos tienen. Poder ver su espíritu de honra hacia el Señor, de reverencia hacia el Señor y tomarlo. Amén. Ese es la segunda clave para alterar nuestro ADN. La primera, elegir lo mejor de nuestros antepasados. Lo segundo, imitar a nuestros pastores o a nuestros patriarcas y líderes de la fe que aparecen en la Biblia. Para eso está la Biblia. No solamente para conocer la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué. Todos ellos tienen algo bueno. Han sido grandes guerreros. Han peleado la buena batalla de la fe. Podemos tomar, elegir. Esa es la segunda clave. Elegir lo mejor de ellos. Elegir lo mejor de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob, lo de Josué. Yo pensaba un poquito en cada uno de ellos y decía, bueno, Josué no desmayaba. Josué seguía adelante. Josué fue un gran sucesor de Moisés. Yo quiero eso de Josué. Daniel era un gran adorador de Dios. Su vida entera fue una adoración a Dios. Él no dejó de clamar al Señor. Aun cuando le ofrecieron la mejor comida del rey, dijo, no la quiero. Quiero agua y legumbres, porque yo voy a honrar a Dios. Amén. Que podamos tomar lo mejor de Daniel también. Y así con cada una de las historias. Cuando leas la Biblia y cuando digas, qué linda historia, que no solamente se hace sentir, qué lindo, que no, yo quiero eso, lo puedes reclamar, lo puedes pedir, porque ¿sabes qué? El primer ADN que Dios declaró y decretó sobre esta tierra ha ido pasando. Nosotros también venimos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. La palabra nos habla en una parte del Nuevo Testamento de un remanente. La Biblia habla de un remanente. Dice que Dios va a levantar un pueblo remanente. ¿Y qué es este pueblo remanente? Remanente era una palabra que usaban en aquella época cuando había un sastre, una persona que tenía que hacer una costura, un trabajo. Le llevaban la tela, le hacían el encargue que tenía que hacer, pero el sastre o la costurera o como se llame, cortaba un pedazo de esa tela original, cortaba un pedazo y la guardaba. Entonces, cuando esta persona tenía algún inconveniente, cuando tenía alguna dificultad, ¿qué hacía? Sacaba el remanente, sacaba la tela que le había quedado. Esa tela era exactamente igual a la tela original. Y con esa podía remendar, no se iban a dar cuenta. Con esa podía disimular una rotura, una rajadura. Cuando Dios habla de una iglesia remanente, quiere decir que en este tiempo Dios quiere levantar una iglesia con las mismas características de la iglesia original, de la iglesia primitiva. Han pasado muchas cosas a lo largo de la historia en la iglesia. Ha habido hombres y mujeres de Dios que han levantado muchísimo el evangelio, pero también hay muchos que han hecho lo suyo también y han hecho la otra parte. Amén. Pero cuando Dios habla del remanente, está hablando de levantar en este tiempo una iglesia, está hablando de levantar en este tiempo un pueblo que tenga las mismas características que la iglesia primitiva, la iglesia ahí del libro de los Hechos, donde dice que sanaban enfermos, que libertaban cautivos, que se juntaban 3.000, 4.000 y 5.000. Este es el tiempo en el que Dios dice, quiero levantar un remanente, quiero levantar una iglesia igual a la anterior, igual a la primitiva, que cuando te vean por la calle digan, este realmente es cristiano. Cuando lo habían llevado cautivo ahí a Jesús, andaba este Pedro merodeando por ahí. Y todos que le decían, vos sos de los de Galilea, se nota hasta en tu forma de hablar. ¿Amén? Porque Pedro tenía el ADN. Más allá de todo lo que hizo después, tenía el ADN de Cristo. Él vivía con él, convivía con él, caminaba con él. Y la gente pudo notar la diferencia. Vos realmente sos de esos, le dijeron a Pedro. Y siguió caminando. No, yo no lo conozco. Sí, tu forma de hablar lo dice.
Y a veces admiramos lo que se hacía en la antigüedad, los milagros que pasaron hace 2000 años atrás, cuando Cristo andaba caminando por la tierra. Y decimos, wow. Y hay una parte en la que dice que haremos cosas iguales o mayores que estas, pero creo que muchas veces no le llevamos el apunte y no llegamos a comprender y a entender que el ADN de Cristo, el ADN de Pablo, el ADN de todos los que caminaron y libertaron y sanaron, el ADN de los que llegaron ahí a la puerta del templo donde le dijeron no tengo plata, no tengo oro, pero levántate, ese mismo ADN hoy está en la iglesia, hoy lo tenemos nosotros, hoy ha pasado de generación en generación y nosotros podemos tomarlo, ¿amén? Vamos terminando, si quieren pasar los músicos. Voy a estar agradecido. Y vamos a terminar este mensaje haciendo una declaración, porque esto creo que lo tenemos que declarar. Esto de elegir, esto de tomar, esto de desechar, todo tiene que ver con una declaración. Libro de Colosenses, lo último que leemos, por favor. Libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, verso 5. Creo que si como iglesia entendemos el peso que tiene esto de alterar nuestro ADN, de cambiar nuestro ADN, nuestra vida puede ser diferente. Porque cuando tienes el ADN, marcas la diferencia. Tener el ADN de Cristo es una manera también de hacerlo quedar bien a Cristo. Colosenses 3, 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 8, pero ahora dejad todos vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hasta ahí leemos. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Vamos a hacer una declaración. Creo que esto lo tenemos que declarar. Esto lo tenemos que creer. Primero creerlo y después declararlo. No basta con que pensemos solamente en nuestro padre, en nuestro abuelo. No basta con eso. Tenemos que declarar que lo tomamos. Tenemos que declarar que lo elegimos. Y te puedo asegurar, iglesia, que cuando el ADN de Cristo, ese ADN perfecto, ese ADN que no tuvo mancha alguna, llega a nuestra vida, la va a cambiar. La va a transformar. Dios no quiere que estemos sufriendo y padeciendo a lo largo de toda nuestra vida con enfermedades que vienen de atrás, que ni la culpa tenemos nosotros. Josías no tenía la culpa. Josías, qué poco conocería tal vez de su abuelo, pero en su vida estaba el ADN maldito. En la vida de Josías, en su sangre, en sus venas, corría la maldad, pero él hizo las cosas diferentes. Él eligió ser diferente. El ADN genético, y si la ingeniería genética puede cambiar el ADN de una planta, yo creo que Dios puede cambiar nuestro ADN en esta noche. Dios puede cambiar nuestra genética. Dios puede cambiar la información que corre por nuestras venas. Y si nosotros lo creemos, si nosotros lo decretamos y lo declaramos, si anulamos ese acta que se ha creado sobre nuestras vidas, vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a bendecir a nuestros nietos y vamos a bendecir a tantos que ni siquiera vamos a llegar a conocer.
Si estamos en este tiempo es para algo importante. Si estamos en este lugar es porque estamos creyendo que Dios va a transformar, va a renovar, va a alterar de tal forma nuestras vidas, que la iglesia va a poder entrar en un tiempo nuevo. Cuando hablamos con los pastores, el otro día hablábamos y creíamos en una iglesia grande, lleno de gente, con multitudes, con más de un servicio al día. Y yo pensaba esto, yo digo, qué importante que nosotros alteremos ahora nuestro ADN, porque hay que prepararse, hay que estar listos, hay que recibir a mucha gente y hay mucho de nuestro ADN que hay que cambiar. Hay mucho de nuestro ADN que tiene que salir. Y a veces luchamos y tratamos y son nuestras fuerzas. Pero Dios dice, no, hay que alterarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. A veces ni nos damos cuenta que estamos frente al ADN de Cristo. A veces ni nos damos cuenta. Compartimos la Santa Cena, el pan, la copa, y no nos damos cuenta que la sangre de Cristo está entrando en nuestro cuerpo. Y si entra la sangre de Cristo, ese símbolo, entra el ADN de Cristo. Y yo pensaba eso. Pensaba en mi próxima Santa Cena. Yo digo, bueno, realmente no es que uno no le tome el peso, pero aún más y más voy a creer en la importancia que tiene ese ADN. Y me viene la imagen de aquella cruz. Aquella cruz en la que murió tristemente. Y cuando digo tristemente, simplemente por todos los golpes y todos los maltratos que tuvo que sufrir Cristo. Me acuerdo de esa cruz y lo comparo con la terrible oportunidad que tuvieron los que estuvieron en aquel lugar, en aquel monte del Calvario, y la que hoy tenemos como iglesia. Hubo varios que estuvieron en esa cruz. Estuvieron los que los golpearon. Estuvieron los que lo crucificaron. Estuvo el que se lavó las manos y dijo, no me interesa, mañana sigo haciendo mi trabajo. Y en mi cabeza pensaba, imaginaba en un solo hombre. ¿Sabes en cuál? En Simón de Cirene. Ese que andaba caminando por él y dijeron, vení, vos vas a llevar esta cruz. No, pero yo estoy... No, vení, tenés que llevar la cruz. Y me lo imagino como que había estado transitando un día común y corriente, un día más. En uno de los evangelios habla de que lo obligaron. Nosotros no estamos obligados, pero tenemos una oportunidad hoy terrible. Y ese Simón cargó la cruz. Y yo me lo imagino mirándole los ojos a Cristo, que se le podría ver la pureza en los ojos, porque hasta el mismo centurión, después que lo mataron, dijo, este realmente era el Cristo. Y mientras llevaba la cruz, Simón de Cirene seguramente se manchó el calzado, las sandalias, su pantalón, se lo ha manchado con la sangre de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio terrible! Cuando me acuerdo de ese Simón de Cirene pienso y digo, seguramente él ni sabía quién era. Y tal vez él pensaba y, bueno, cargo la cruz y me voy a casa. Debo llegar tarde para la comida, me estará esperando mi mujer, mis hijos. Tengo un montón de cosas que hacer mañana. Lo que no sabía ese Simón de Cirene es que su vida iba a cambiar para siempre. Porque la sangre del Cordero había caído. El ADN de Cristo había sido derramado sobre sus sandalias. Y hoy, ¿sabes qué? Quiero estar en el lugar de Simón de Cirene. Quiero que la sangre de Cristo me manche. No me quiero limpiar. No me quiero lavar las vestiduras. Quiero dejar que la sangre me impregne. Quiero dejar que la sangre me llene. Quiero ser tan tocado con el ADN de Cristo como lo fue aquel hombre que seguramente llegó a su casa y le dijo, no entiendo nada, le habrá dicho a su mujer. Lo único que sé es que tengo una paz. Algo cambió. Algo entró en mí. Y pensar que hubo otros que un ratito después se repartían la ropa y echaban suerte, ¿sabe quién se quedaba con una cosa y con la otra?
ellos también estuvieron cerca del ADN, ¿sabes? Ellos también tocaron la ropa manchada y llena de sangre. Estuvieron así de no transformar sus vidas para siempre. Vamos a declarar y vamos a decretar en esta noche. Vamos a hacer una oración poderosa, una oración con fe. Una oración que cuando salgamos de este lugar podamos ser distintos.